eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz al cansado. Tú eres Dios. Y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Y grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Y grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Tú eres rey de este pueblo, eres Dios de esta ciudad, el Señor de esta nación. Tú eres Dios, tú eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz al cansado. Tú eres Dios, tú eres rey de este pueblo, eres Dios de esta ciudad, el Señor
Buenas tardes, Dios les bendiga, hermanos de la iglesia Rocafuerte, Rehoboth, aquí en Los Ángeles. Saludamos a todos los hermanos también que nos puedan ver, que nos puedan escuchar, a todas las personas a través de estas redes sociales, de esta plataforma. Los saludamos en el amor del Señor, creyendo, confiando que Dios es poderoso y que Dios nos está ayudando, nos está guardando. Y todo lo que Él permita hacer es con un propósito. Queremos desarrollar este culto en esta tarde porque reconocemos que necesitamos de Dios y también reconocemos que el Señor nos ha permitido vivir en este tiempo para adorarle y para bendecirle. Así que vamos a elevar una oración y pedir la ayuda del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Dios, te damos gracias en esta hora, nos acercamos a ti en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, tu Hijo amado. Pedimos la ayuda, el auxilio del precioso Espíritu Santo. Primeramente pedimos que nos perdones, que nos permitas acercarnos a ti, que borres toda rebelión, que quites todo lo que estorba, que quites todo lo que impide, todo mal sentimiento, toda mala idea, todo espíritu contrario a tu voluntad sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo en el nombre de Jesús. Reconocemos nuestra condición delante de ti, que somos polvo, Señor, pero aún con todo eso tú tienes memoria de nosotros. Queremos pedirte, queremos rogarte que te glorifiques de una manera especial en esta tarde. Nos presentamos delante de ti, pedimos tu auxilio, pedimos tu socorro. Te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros, a pesar de las circunstancias adversas, a pesar de las necesidades, a pesar de las tribulaciones, las pruebas, las necesidades o quizás las enfermedades. Confiamos plenamente en tu poderío, en tu misericordia, en tu providencia y en tu soberanía. Que todos, Señor, en esta tarde, los oyentes, todos los hermanos de la iglesia Rocafuerte, todas las personas que nos escuchan a través de estos medios, puedan ser bendecidos de acuerdo a la necesidad que ellos tengan y también de acuerdo a la disposición que ellos deseen, Señor, poner a tu palabra. Pedimos que en esta tarde, Señor, las alabanzas que vamos a elevarte, la palabra, Señor, que vamos a hablar, Señor, pueda ser de edificación, pueda ser, Señor, de ministración para tu pueblo, para las personas que nos escuchan, Señor. Obra de una manera poderosa, liberta al cautivo, Señor. Dale gozo al que está triste, dale sanidad al que está enfermo, dale libertad al que está cautivo y al que está confundido, dale la iluminación a través de tu bella y poderosa palabra. Ok, vamos a leer la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 3, verso 25. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En esta tarde vamos a analizar el cuarto fruto del Espíritu. Estamos tomando como base allá en Juan 8:31, donde dice que todos los que habían creído en Jesucristo, les dijo: si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Estamos analizando, estamos aplicando la palabra permanecer a este fruto, a estas virtudes del fruto del Espíritu, y eso lo encontramos allá en Gálatas capítulo 5 verso 22 y 23, donde dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y paciencia. Hasta ahí lo vamos a meditar, o vamos a decir este texto. Nos vamos a quedar y vamos a analizar en esta tarde el fruto llamado paciencia. Primero, quiero decirle que esta palabra paciencia tiene dos raíces griegas, una que es hupomoné y otro que es macrotumía. Cuando hablamos de la palabra griega hupomoné, quiere decir longanimidad, quiere decir soporte, aguante,
pero también quiere decir alguien que tiene un temperamento largo. Cuando hablamos en Cupomoné, todo esto se refiere en relación o respecto a las cosas que la vida conlleva para todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. Y por eso Dios, a través del apóstol Pablo, les está diciendo a la iglesia de Galacia: tienen ustedes que trabajar, tienen ustedes que dejar que este fruto del Espíritu se vaya perfeccionando. Y cuando hablamos de la palabra griega que se traduce para paciencia como macrotumía, tiene que ver el mismo significado de soporte, aguante, temperamento largo, pero esto se refiere a las personas, todo el grupo que nos rodea, llámese familia, llámese compañeros de trabajo, todo lo que está a nuestro alrededor. Dios quiere que tengamos paciencia también con las personas. Así que este fruto del Espíritu tiene que ver con las pruebas, las luchas, las adversidades, son cosas, y también con las personas. Vamos a comenzar el primer punto ahí en Romanos 3:25. Lo hemos dicho en el transcurso de estos mensajes, que la fuente de estos frutos del Espíritu es Dios. Primer punto, entonces, la fuente de la paciencia es Dios. Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Está hablando acerca de Dios, pero está hablando del sacrificio que Jesucristo hizo. Aquí Dios nos está mostrando, dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia. Dios es el autor, Dios es el proveedor, de Él emana esta virtud, de Él fluye la paciencia. Lo hemos dicho una y otra vez: si usted y yo estamos vivos, no es porque seamos muy buenas personas y hagamos muy buenas obras. Si hasta estos momentos que usted me está escuchando, usted tiene vida, usted tiene familia, usted tiene trabajo, usted tiene salud, es por la paciencia de Dios. Y si usted pudiera decirme: yo no tengo nada de eso, de lo que usted ha mencionado, sino todo lo contrario, en lugar de trabajo tengo escasez, en lugar de salud tengo enfermedad, en lugar de familia estoy solo, aún con todo eso, en la paciencia de Dios tiene Él un trato con usted y conmigo y con todos aquellos que me escuchan. Dios es tan grande, tan maravilloso, que en su paciencia, en su longanimidad, en su soporte, en su aguante, Él sabe que lo que estamos pasando es lo mejor para nosotros. Entonces Él dice: a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Quiero leer este versículo en la traducción del lenguaje actual. Dice: Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Yo no sé cuál sea su condición, yo no sé cuál sea su estado en cuanto a la relación con Dios. Yo no sé si usted, que ya ha aceptado a Jesucristo, que algún día se congregó en una iglesia, que algún día, ¿por qué no decirlo?, predicó la palabra, ministró en alabanza, ministró en alguna actividad o en algún ministerio en la iglesia, y por X o Y razón usted se ha alejado de las cosas de Dios. Aún con todo eso, si usted y yo nos arrepentimos y nos volvemos a Dios, dice que nosotros, el Señor nos perdonará. Y si usted es una persona que no ha conocido a Dios, que no ha estado en la iglesia,
que no sabe nada de la Biblia, y usted podría decir, por casualidad estoy entrando a esta página, estoy escuchando este mensaje, déjeme decirle, no es casualidad, no es coincidencia. Dentro de los planes y los propósitos de Dios es que usted tenga un encuentro poderoso con el Cristo de la gloria. Es que Él quiere que usted entregue su vida a Cristo. Y más de alguno me podrá decir, pero yo he cometido errores tan grandes, errores imperdonables. Dice aquí la palabra del Señor, si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Esa es la paciencia de Dios. Sus amigos, su familia, su esposa, la iglesia donde usted quiera ir, cuando usted lo miren y sepan del testimonio y sepan del estilo de vida que lleva o que ha llevado, podrían decir, no hay perdón para usted. Podrían decir, no hay paciencia, ya oramos mucho por usted, le predicamos la palabra y no creemos que usted alcance salvación. Déjeme le digo, Dios lo puede perdonar. Y oiga esto, con esto Dios demuestra que es justo. Dios no le va a preguntar a nadie si usted merece salvación o no. Dios no le va a preguntar a nadie si Él puede perdonarlo o no. Dios es soberano. Y si Él quiere perdonarlo, y si Él quiere extenderle su mano de misericordia y usted acepta el perdón, Él es justo. No importa lo que nuestros familiares digan, no importa lo que nuestros vecinos digan, no importa lo que nadie diga. Lo que importa aquí es la paciencia y la justicia de Dios. Dice, y que gracias a su paciencia, miren lo que es Dios, ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. ¿Quiere ejemplos de la paciencia de Dios? Abraham, Dios le da una promesa y Él en su paciencia permite que Abraham soporte, le da vida, le da fuerza y le da un hijo. Alguien más, hablando de Moisés, hablando de David. Moisés era un hombre que tenía el llamado de Dios, pero en ese llamado él piensa que va a liberar al pueblo de Israel matando a egipcios. Y muchos podríamos pensar ahorita, un asesino Dios no lo puede perdonar y menos va a darle un ministerio para que sirva en la iglesia o para que predique. Si Dios lo pudo hacer con Moisés, si Dios lo pudo hacer con David, que también era un asesino o fue un adúltero. Cuando digo era o fue, es que cometió ese pecado, no que lo practicaba continuamente. Pero cuando él hizo este pecado, aún con todo eso, Dios lo perdonó porque David se arrepintió y Dios extendió su misericordia y lo levantó como el rey más poderoso de Israel. Lo levantó como el dulce cantor de Israel. Lo levantó como un rey que vivía conforme al corazón de Dios. Y usted puede decirme, ¿cómo puede ser David conforme al corazón de Dios si mandó a matar, si adulteró? Porque él se arrepentía, porque él sabía de la paciencia de Dios y porque él sabía que él, dice en la traducción del lenguaje actual, ahora perdona todo lo malo que antes hicimos. Terminamos analizando esta última frase del verso 25 que estamos leyendo en la versión 60. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cuando hablamos de los pecados pasados, podemos referirnos a los nuestros. Pero también, cuando hablamos de los pecados pasados, estamos hablando del Antiguo Testamento. Estamos hablando de los pecados de la ley que se cometieron. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento la Biblia dice que cuando alguien pecaba, tenía que traer un sacrificio, tenía que traer un holocausto para cubrir, para que le borraran sus pecados. Pero eso solo era cubrir, solo era borrar.
no eran remitidos sus pecados, no eran limpiados. Solo hasta que vino el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios, que fue Jesucristo mismo, quien entregó su vida por nosotros. Por eso dice, para pasar por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora no se borran nuestros pecados, ahora no se cubren nuestros pecados, ahora se limpian. Ahora Jesús, cuando le aceptamos, Él quita todos nuestros pecados. Su sangre tiene el poder de remitir nuestros pecados. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, dice de esta manera, y lo comprueba tajantemente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas pasaron. Otra versión dice, las cosas viejas van pasando. He aquí, todas son hechas nuevas. Y eso se logra a través del poder de la sangre de Cristo. No importa cuál sea tu condición, no importa cuál sea tu pecado, no importa cuál sea tu idolatría, no importa lo que tú estés haciendo en estos momentos. Si tú, al escuchar el mensaje de salvación y vida eterna, aprovechas la paciencia de Dios, Él quiere perdonarte. Solo cuando tú tienes fe en la sangre de Jesús y le aceptas y le dices: Señor, aquí estoy. Entonces, punto número 1, la paciencia proviene de Dios. Él es la fuente de la paciencia. Número 2, Colosenses, carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, verso 12 y verso 13. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La segunda cosa que vamos a hablar acerca de la paciencia es que es una vestidura. Entonces, yo tengo que vestirme como escogido. Aquí hay 3 cosas en el verso 12. Dice vestíos. La palabra vestíos en el original griego, el significado tiene la idea de una posición, tiene la idea de una investidura, tiene la idea de un poder y de una autoridad. Cuando se viste a un rey, o cuando se le da que tome el cargo de rey, se le pone un vestido, se le pone una vestidura, pero también se dice: ahora le vamos a dar la investidura de rey. Los presidentes, cuando un presidente deja la presidencia y viene otro, hacen un programa especial para oficiar esa investidura que le van a poner. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, Dios pone la semilla de Gálatas 5:22 en nuestro corazón. Todo ese fruto del Espíritu lo siembra en nuestro corazón y pone paciencia. Entonces es una vestidura, dice ahí. Él nos da una posición. Él nos dice: ahora tú ya no vas a ser el mismo, ahora tú vas a ser diferente. Nos da una investidura, nos da un poder, nos da una autoridad, nos da un legado, y nos dice: tú de hoy en adelante eres diferente. Ahora, ¿cómo nos vamos a vestir? Aquí nos da 3 palabras que son interesantes. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios. La paciencia forma parte de una vestidura que no vamos a analizar ahorita. Dice: de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Solo queremos analizar. Quiero que te vistas, quiero que tu posición, quiero que tu autoridad, que tengas poder en la paciencia. Acuérdese, paciencia es longanimidad. Que te vistas de soporte, que te vistas de aguante.
que te vistas de un temperamento largo. ¿Por qué? Porque tú eres escogido de Dios. Y lo hemos dicho, la palabra que se traduce ahí como escogidos tiene que ver como favorito. Más de alguno le va a caer no muy bien esta frase o esta expresión o esta verdad. Usted dice, no, pero es que la Biblia dice que el sol sale para buenos y malos. Esa es una bendición general para toda la humanidad. Pero el trato que Dios tiene con aquellos que han aceptado a Jesús es diferente. La relación que Él tiene con aquellos que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador es diferente. Aquí lo dice, si usted y yo vamos a estudiar profundamente estas palabras, está diciendo como favoritos de Dios, como escogidos de Dios. Y luego dice, santos. La palabra santo ahí es apartado. La palabra ahí es consagrado. Esto lo hemos hablado muchas veces. No podemos vivir y decir que somos cristianos y hacer lo que nosotros querramos. No podemos vivir como cristianos y hablar y tener un estilo de vida como nosotros querramos. No, nosotros hemos sido consagrados para Dios. Por eso dice escogidos, santos y amados. Estas tres cosas no es porque no los merezcamos, es porque aceptamos a Jesús y porque ahora somos amados, ahora somos especiales en Dios. Y usted puede decir, es que Dios no tiene preferencias con la humanidad. Déjeme le digo que sí. Usted puede leer en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, que Él escogió un pueblo para sí, Israel. Y hablándoles a ellos les decía, es que tú eres mi pueblo especial. Tú eres especial tesoro. Tú eres la niña de mis ojos. En ti se deleita mi alma. Entonces nosotros somos amados. Debemos de vestirnos como escogidos, como santos, como amados. Ahora la vestidura tiene que ser, estamos analizando la paciencia. Es una vestidura. Tenemos que trabajarlo. Pero también, ¿cómo me doy cuenta de alguien que está trabajando en la paciencia? Usted puede decir, yo quiero tener paciencia. Ok, Dios va a tratar, va a enviarte personas que te ayuden a trabajar con esa virtud. Verso número 13, miren, ¿cuál es el resultado de yo tener paciencia? ¿Cuál es el resultado de yo querer trabajar en la paciencia? Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Usted puede decir, eso no es paciencia, eso es ser tonto. No, muchos dicen, es que los cristianos dicen que son humildes, pero son tontos, se dejan que les hagan todo. No, es que Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es al que seguimos. Hemos puesto nuestros ojos en Jesús, y Jesús así era. Jesús era manso, Jesús era humilde, pero también en su humildad era poderoso, también en su humildad tenía identidad. Entonces nos dice, soportándonos unos a otros. Esta palabra no muchos les gusta. Dicen, no, yo soportar que me humillen, yo soportar que me ofendan, yo soportar que me traten mal. No, perdóname, pero en mi pueblo, perdóname, pero mi apellido no me permite. Pues déjame te digo que entonces no eres escogido de Dios, y menos estás vestido como hijo de Dios. El que quiere que avanzar en la paciencia, dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Quiero leer este versículo en dos versiones diferentes. En la palabra de Dios para todos dice, no se enojen. Aquí dice soportándonos. Pero esta versión dice, no se enojen unos con otros, más bien perdónense unos a otros. Si usted es de los que se enoja, si usted y yo nos enojamos con facilidad, si usted y yo no aguantamos cuando nos humillan, si usted y yo no aguantamos cuando nos ignoran, necesitamos trabajar en la paciencia. Y aún en esto tiene que traer su fruto. Fíjese que para que cuando el Señor venga, no todos
irán con el Señor para vivir con Él en la eternidad, porque este es un camino que requiere paciencia. Muchos dicen, yo no creo que Cristo venga, o quizás ya están cambiando de mentalidad por todo lo que está pasando. Pero aún para esperar a Jesús necesitamos paciencia y necesitamos esperarlo. Escuche esto, no le voy a decir que si usted se enoja no se va a ir con el Señor. Yo no soy Dios, yo no sé. Él es el que sabe quién se va a ir. Él es el que sabe quiénes son sus hijos, quiénes son los que están vestidos. Pero si yo me enojo, entonces no tengo bien desarrollado, no estoy trabajando en la paciencia. La versión Palabra de Dios para Todos dice, no se enojen unos con otros. Cuando yo estoy trabajando en la paciencia, el fruto es no me enojo. Quiero leerlo en la versión Peshita. Dice, ténganse paciencia. Este verso no dice sopórtense, dice tengan paciencia, tengan aguante, tengan soporte. Sé que muchos de los que estamos en las iglesias no aguantamos, no soportamos, no tenemos paciencia. Queremos que las cosas se hagan, pero ya. Queremos que las cosas se hagan a nuestra manera y en nuestro tiempo. No es así. Tenemos que esperar el tiempo de Dios. Este es el Espíritu, hermano, el Espíritu Santo, que nunca pierde la paciencia. Es un fruto. Eso te lo da Dios. Dice, nunca pierde la paciencia con los demás. La torpeza y la insensatez no le producen cinismo o desesperación. La gente que tiene paciencia, cuando alguien actúa torpemente o cuando alguien actúa, aquí dice insensatez, tontamente, déjeme le digo que a veces actuamos, yo no me voy a hacer a un lado, a veces actuamos torpemente, a veces actuamos insensatamente. Pero luego se ve a aquellos que no tienen paciencia, porque tienen cinismo, porque tienen desesperación, porque se burlan, porque hacen mofa de nuestras acciones. Esas personas no tienen paciencia. Necesitamos nosotros trabajar en eso. Este espíritu no se desespera, aguanta los insultos y los malos tratos recibidos, no le hacen resentido ni enojado. El que tiene paciencia, pueden hablar de él, pueden vituperarlo, pueden humillarlo, pero él no se enoja, él no se intimida. Él tiene aguante, él tiene soporte, él tiene paciencia. Pero ¿saben por qué? Porque está queriendo parecerse más y más a su Señor. Y ese es el propósito de Dios, que cuando Él venga, cuando Jesucristo venga, encuentre a su amada con paciencia. Que diga, pacientemente esperé a Jehová, pacientemente esperé el regreso de mi amado, no importando el tiempo que se tarde. Yo voy a permanecer, yo voy a aguantar en la fe, yo voy a aguantar en la debilidad, yo voy a aguantar en todo lo que venga, en todo lo que Dios permita que suceda. Entonces, la segunda cosa es una vestidura, es una posición, es un poder y es una autoridad. Voy a contarle una ilustración respecto a que muchos no nos soportamos y menos nos perdonamos. La palabra perdón tiene que ver con una condición del corazón. La palabra soportar es quizás que lo tengas que escuchar, que lo tengas que aguantar, tolerar. Pero la palabra perdonar es cuando te ofenden, cuando van directamente hacia tu persona y tienes que perdonar. Todos aquellos que perdonan son los que hemos entendido que nosotros hemos sido perdonados. Puede saber y conocer y entender que el perdón se ha extendido hacia nosotros, y como ese perdón se ha extendido hacia nosotros, entonces nosotros tenemos la facilidad de perdonar, porque a nosotros se nos ha perdonado. Esta es la ilustración. Se cuenta de un hombre de Dios
que recibió la visita de un extranjero, de un peregrino que iba pasando por su territorio. Pues resulta que este hombre de Dios quiso hospedarlo, quiso recibirlo y le ofreció su hospedaje en su casa y le dijo: puedes pasar, puedes venir, puedes alojarte conmigo. ¿Sabes qué? No te preocupes por la comida. Si vienes cansado, si vienes hambriento, si vienes soñoliento, mira, aquí está tu casa. Y resulta que esta persona, un hijo de Dios así como usted y como yo, lo recibió con los brazos abiertos, le abrió las puertas de su casa, lo sentó a su mesa y lo invitó a cenar. Le preparó un banquete, y resulta que cuando iba a empezar a cenar el visitante, el hombre de Dios se lo quedó mirando, esperando que esta persona, que esta visita hiciera lo que él acostumbraba a hacer antes de comer. ¿Qué es lo que hacemos? Es que le damos gracias a Dios y le decimos: Dios, gracias por los alimentos, gracias por tu providencia. Elevamos una oración de gratitud a Dios. Si usted hace eso, usted va a entender quizás la conducta del hombre de Dios. Pero resulta que a veces nosotros queremos que los demás sean igual que nosotros, hagan lo mismo que nosotros. Si no, ya condenamos, si no, ya juzgamos, si no, ya ofendemos. Escuchen lo que hizo este hombre de Dios. Cuando vio que esta visita empezó a comer y a comer, iba media comida, pero no, este hombre no aguantó el que esta visita no elevara una oración de gratitud a Dios. Él lo que hizo, se levantó y tomó del brazo al visitante y lo sacó de su casa y le dijo: ¿sabes qué? No puedes estar aquí, no puedes continuar con la cena porque no le diste gracias a Dios, no honraste a aquel que nos da, que nos provee, aquel que nos bendice. Lo sacó y no lo dejó que terminara de comer. Usted y yo a lo mejor se identifica con este personaje y dice: yo haría lo mismo, porque yo soy celoso de Dios, porque yo soy un hombre de Dios, porque a mí me han enseñado que hay que darle gracias a Dios. Sí, pero eso no te da autoridad de que tú quieras que los demás sean como tú quieras. Más adelante, unas cuantas horas, el hombre de Dios se postra delante de Dios para tener una plática con Dios. Y en esa plática Dios le habla al hombre de Dios y le dice: ¿qué hiciste esta noche con el anciano, con el visitante que yo te mandé a tu casa? ¿Por qué lo trataste de esa manera? Y el hombre de Dios le dice: oh, es que yo le ofrecí alojamiento, yo le ofrecí comida, yo le ofrecí lo que él necesitaba, pero él no te honró, él no te dio gracias, él no fue agradecido, y yo no pude soportar que él no hiciera lo que tenía que hacer. Y Dios le dice: ¿sabes? Este hombre tenía 80 años y le dice: ¿sabes? Yo he aguantado a este hombre por 80 años y aún lo tengo vivo. Aún mi paciencia, lo que vimos en Romanos 3:25, aún me aguanta, ahí está. Tengo 80 años aguantando a este anciano. Y le dice: ¿y tú no pudiste aguantarlo una noche? Eso es no tener paciencia. ¿De qué nos sirve predicar? ¿De qué nos sirve anunciar las virtudes del Señor? ¿De qué nos sirve tocar? ¿De qué nos sirve ministrar? ¿De qué nos sirve trabajar en una iglesia? ¿De qué nos sirve congregarnos todos los días de culto y no tenemos paciencia con nuestros vecinos? No tenemos paciencia con nuestra familia, no tenemos paciencia con nuestra esposa, con nuestros hijos. Eso es terrible. Necesitamos trabajar en la paciencia. Punto número 3 y terminamos. Hebreos capítulo 6, verso 12. Mire esto, Hebreos capítulo 6, verso 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan promesas. Punto número 3. La paciencia es un requisito para heredar promesas. No es ni siquiera que tú declares, no es ni siquiera que tú confieses. Tú puedes decir: declaro que voy a tener sanidad, declaro que voy a tener un carro, declaro que voy a tener una esposa linda, unos hijos
hay un requisito, y es tener paciencia. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos. Todos nosotros hemos leído las promesas, más de 5,000 promesas que están en este bendito libro. Yo no sé cuántos hemos obtenido esas promesas. Yo no sé cuántos el Señor ha cumplido en nosotros las promesas. Vamos a analizar un poquito este verso. Te voy a decir, pero se oye tan bonito lo que el Señor nos ofrece, pero el Señor no me ha cumplido nada de esas promesas. Entonces hay que autoanalizarnos. Entonces hay que preguntarnos, ¿qué está sucediendo conmigo? Miren, a fin de que no os hagáis perezosos. La primera cosa que vemos en este versículo es que no hay que ser perezosos en la fe. No hay que ser perezosos en lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Dios nos ha dado promesas. Dios nos ha dado grandes bendiciones a través de su palabra. Pero yo tengo que ser un imitador. Dice, no quiero que te hagas perezoso. Y perezoso es alguien que no trabaja, alguien que no se esfuerza, alguien que no le echa ganas, alguien que no aguanta, que no soporta. Dice, no, yo ya no soporto que esté yo ahí en la iglesia y no me tomen en cuenta. Ya no soporto que yo ore y que el Señor no me escuche. No te hagas perezoso. Dice, sino imitadores. Mira, ¿a quién vamos a imitar? De aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces yo tengo que ser activo, yo tengo que ser trabajador, tengo que hacer que mi fe, tengo que hacer que mi amor, mi gozo, mi paz, mi paciencia, tengo que trabajar en eso. Tengo que ser imitador de aquellos que por la fe, por las promesas, fe quiere decir la convicción, la seguridad de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Yo tengo que ser imitador de aquellos que por la fe y la paciencia, oiga, heredan promesas. Dios te va a dar una promesa, pero te va a decir, tienes que pasar por un proceso, tienes que pasar. Santiago dice, no os alarméis cuando halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando el Señor nos da una promesa, decimos, no, es que yo voy a ser un hombre de Dios, no, es que yo voy a ser un gran músico. Sí, pero tienes que pasar un proceso. El Señor te va a pasar por prueba, por fuego. El Señor va a probar tu carácter. El Señor va a probar tu soporte y tu aguante. Miren lo que dice la traducción del lenguaje actual en el verso 12 de Hebreos. No queremos que se vuelvan perezosos. Más bien, sin dudar ni un instante, sigan el ejemplo de los que confían en Dios. ¿Por qué hay que confiar en Dios? Porque así recibirán lo que Dios les ha prometido. Vemos un último versículo, Hebreos 12:1. Dice de esta manera, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Oiga, corramos con soporte, con aguante, con un temperamento largo la carrera que tenemos por delante. El llamado que tenemos es como una carrera, y la carrera hay que correrlo con paciencia. Esta prueba o esta carrera de nuestra fe, hermano, debemos de correrlo, pero debemos de tener en cuenta, dice el verso al principio, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son esos testigos? Los que habla allá en Hebreos 6:12. Tenemos que ver quiénes son los héroes de la fe. ¿Qué hicieron? Dios les dio promesas a Abraham. Dios le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar, y haré de ti una nación grande y fuerte. Pasaron más de 30 años para que Dios cumpliera la promesa,
pero Él estuvo trabajando en él, en su paciencia, en su aguante, en su soporte. No esperes que tu iglesia, si eres pastor, crezca de la noche a la mañana. Hay que pasar procesos. No esperes que tu matrimonio sea fructífero después de 1, 2, 3 años. Hay que trabajar el proceso. No esperes que en tu profesión ya ganes lo que tú esperas ganar en 1, 2, 3, 4 años. Hay que pasar un proceso. En la fe es lo mismo. Tenemos en derredor nuestro grande nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia, con soporte, con aguante, dice, la carrera que tenemos por delante. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Así que el cuarto fruto que hemos analizado es la paciencia. Necesitamos ser pacientes, necesitamos tener aguante, necesitamos tener soporte. Esto es una distintiva. Todo esto que estamos analizando es una distintiva que debe de tener el creyente en su carácter, en su espíritu, en su alma. Tiene que ser ejemplo para los demás. No le digas a la persona, no le digas a tus conocidos, ya no te aguanto. Necesitamos que el Señor trabaje con nosotros. Dios, te damos gracias. Te bendecimos en esta tarde. Pedimos, Señor, que tu palabra traiga fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre poderoso de Jesús. Mira este cuarto fruto del Espíritu: paciencia, esa longanimidad, ese aguante, Señor, ese temperamento largo, ese soporte. A veces, Señor, pensamos que tú nos vas a contestar nuestras oraciones, Señor, de la noche a la mañana, a la siguiente semana, al siguiente mes, al siguiente año. Pero tú, a través de las Escrituras, nos muestras que tú te tomas tu tiempo, Señor, para tratar con nosotros. Aún, Señor, en tu regreso, Señor, tú vas a llevarte a los que tengan paciencia, a los que trabajen, a los que cuando tú vengas nos encuentres trabajando, Señor, y que nuestra paciencia, Señor, esté siendo pulida, esté siendo trabajada. Dios, estos 3 aspectos de la paciencia: tú eres el dador, tú eres la fuente. También la paciencia es una vestidura, es un poder, es una autoridad, y también es un requisito para heredar promesa. Tú no le vas a cumplir las promesas a cualquier persona que se desespera y que empieza a reclamarte. Tú nos vas a dar, Señor, esas promesas. Vamos a heredar esa promesa, los que tenemos paciencia, los que creemos, Señor, en que tú eres perfecto y que todas las cosas que haces nos ayudan para bien. Dios, gracias. Bendice a cada persona, bendice a cada familia, bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que nos están escuchando a través de estas redes sociales. Súplele sus necesidades, resuelve sus problemas, sana las enfermedades. Dios, obra de una manera poderosa en el nombre poderoso de Jesús. Lo pedimos y en el nombre de Jesús lo recibimos. Amén.